buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mala Educación, el programa que transmitimos desde acá, desde los cuarteles centrales de Correo del Sur Radio, Correo del Sur Diario, desde la no menos bellísima ciudad capital, Bolivia, aquí frente al Parque Bolívar, digo Sucre, de Bolivia obviamente, desde el Parque Bolívar. Bueno, pucha, he renegado, he llegado tarde, me ha dolido la cabeza. En Sucre, si se les ocurre bloquear a unos, pum, estás jodido en el centro. Ahora se les ocurrió hacer trabajos a los de CESA y no podíamos pasar. Así que me disculpo por la tardanza y me disculpo sobre todo con mis invitados, que son jóvenes arquitectos de acá, de Sucre, que han salido también, varios de ellos, y que pues ahora hacen propuestas para la mejora, para reimaginar la ciudad, para reimaginar el patrimonio de la ciudad, reimaginar pues los futuros posibles de Sucre. Estoy hablando de imaginarios arquitectónicos. Estoy aquí con, José Manuel, Mauricio Cano. Recién los estoy conociendo, un gusto. Ok, entonces decía que recién los estoy conociendo porque los conocí el proyecto, el grupo de mano de Natalia, que no se encuentra ahora presente, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue esta convocatoria, que es un concurso internacional para diseñar un zócalo, ¿no? Un zócalo que queda exactamente, la calle es la calle donde venden flores y Gregorio Donoso. Se llama Gregorio Donoso, ahí está, y lleva además el nombre de un radialista, ¿no? Don Gregorio Donoso. Entonces, sí, donde venden flores y donde se parquean los buses para ir al ¿cómo se llama? Al aeropuerto, al nuevo aeropuerto de Alcantarí. Bueno, es un concurso a nivel internacional, ya tengo entendido que esta ha sido su iniciativa, que es una iniciativa particular, que no ha partido de ningún colegio ni de ninguna institución particular como la alcaldía, por ejemplo, sino que ustedes han llevado adelante todo un proceso para poder rescatar y refuncionalizar este espacio público que de alguna manera andaba abandonado, es decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegamos y cómo se ha cómo ha ido madurando, ¿no es cierto?, el proceso hasta llegar ya a esto que es algo consolidado, que es un concurso internacional que además tiene premios? ¿Y quiénes han colaborado? ¿Cómo ha sido ese abrirse paso? ¿Y cuál es lo que ustedes han pensado respecto a este primer, digamos, proyecto o gran proyecto? Ya. Bueno, respecto al caso, el proyecto en realidad surge no solo de una iniciativa del grupo propio, sino que surge también de una iniciativa del Colegio de Arquitectos de Chuquisaca. Ya, en realidad, a ver. Todo comienza con cuando el Colegio de Arquitectos recibe este espacio que se denomina oficialmente como el Paseo Urbano del Arquitecto, pero Zócalo es un Zócalo en realidad y tiene mucho más caché. Recibe este espacio público por parte de la alcaldía para que ahí puedan hacer un espacio público que lleve el nombre del colegio, ¿no? Pero okay, ellos, para tratar de darle una nueva visión y viendo las actividades que estamos llevando como grupos, nos piden que podamos hacer una intervención para que pueda culminar en este tipo de convocatorias. Claro, entonces nosotros, para tratar de darle un plus a este tipo de actividades, decidimos hacer un proceso participativo con la gente, hacer que los vecinos que estaban ahí sufriendo el espacio más que disfrutándolo, puedan volver a apropiarse de él, y ciertamente nosotros, en base a los datos, sus necesidades, sus gustos, conociendo más a la gente que realmente es la que va a habitar ese espacio, porque si bien va a ser, digamos, con el nombre del Zócalo o con el nombre de los arquitectos, son los vecinos los que lo van a disfrutar, y la gente que llega desde el aeropuerto va a disfrutar ese espacio, los que vienen a comprar plantas. Entonces quisimos escucharlos, y todo ese proceso no culmina, sino que el siguiente paso ahora es hacer un concurso, que lo hacemos a nivel internacional, para atraer las ideas no solo de todo el país, sino las buenas ideas que puede haber fuera del país, para que cambiemos un poco también esa mentalidad que a veces, o sea,
esas ideas nuevas vengan hacia nosotros y nos refresquen un poco también. Ya, pero eso me parece interesante. Es decir, en estos procesos, además en este tiempo que se habla mucho de las obras, que el bicentenario y que no sé qué y no sé cuánto, ¿no ve? Me parece importante que primero se abra, digamos, se demuestre que se pueden, digamos, primero abrir un proceso de este tipo, colaborativo con la gente, digamos, que como tú dices, habita ese espacio público y que definitivamente va a ser el usuario, digamos, de ese espacio público. Pero además esto de que tenga ese carácter internacional, ¿no? Es decir, no solo, digamos, vernos el ombligo muchas veces nosotros, sino también aceptar sobre todo, digamos, una visión diferente y de nuestra ciudad, porque a veces vemos muy cerca, ¿no es cierto? Estamos muy imbuidos, metidos, digamos, en las vísceras de esta ciudad y no la vemos y no la podemos imaginar de otras formas, sino de las que ya están establecidas. Sí, justamente también es un poco lo que nos dedicamos como imaginarios arquitectónicos. Ajá. Que empezamos con este blog de arquitectura, de crítica arquitectónica, y como para tener una perspectiva también de tercera persona para empezar a ver ciertos procesos. Y también queremos que el Zócalo, este proyecto, este concurso, este proceso participativo también sirva como ejemplo, ¿no? De muchos proyectos, como veíamos el corredor urbano que se está realizando, que pasa por justamente la Glorieta, en el cual existe un proyecto, pero la población ni lo conoce. Hay una maqueta, pero no ha sido partícipe de este proceso. Entonces, nosotros creemos que más bien esta caja de cristal, que tiene que ser todo diseño arquitectónico y urbano, tiene que pertenecer al usuario, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros lo habíamos dividido en 3 partes. El año pasado hicimos una parte de workshops, justamente donde, trabajando con las diferentes facultades de arquitectura, entablamos una conversación con los actores principales, que son las señoras vendedores de los plantines, los choferes de la empresa que va al aeropuerto y los mismos vecinos, ¿no? Y ahí pudimos ver cuáles eran sus necesidades, sus falencias, qué era lo que realmente necesitaban del pie a pie las personas que caminan por ahí, y también de las personas que tienen una pequeña cancha hundida que está inhabitable en estos momentos. Entonces sí, podíamos hablar de un espacio que está totalmente descuidado. Pero justamente esa participación de las personas, con la guía también, en este caso del Colegio de Arquitectos, de nosotros como colectivo, tratamos de encaminarlos para llevar a un proceso o un proyecto que realmente sea real. No sea algo utópico que no se va a hacer o que simplemente es hegemónico de los arquitectos, sino está pensado y diseñado también en parte por los mismos usuarios. Claro, eso está bueno porque es orgánico, ¿no? O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en algunas cosas del bicentenario, ¿no? Que muchas veces es llenar, pues, de cemento las cosas por llenarlas, es decir, hacen una convocatoria para plazuelas del bicentenario y vos dices, bueno, más plazuelas, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la funcionalidad también de estos espacios, para que sean espacios orgánicos, ¿no es cierto? Que no solo sean, qué sé yo, bloques de cemento, ¿no? Sino que funcionen de acuerdo al humano, pues que se humanicen, ¿no? Que no solo sean eso. Entonces me parece que eso está muy bien. Y dígame, por ejemplo, esto del corredor urbano, ¿cómo están viendo ustedes el proceso que se está siguiendo? Porque esa es una de las obras, pues así, muy mentadas por la alcaldía, ¿no? Que el corredor urbano, ¿no? La obra estrella. Yo decía también, bueno, ¿y esto no será más cemento? ¿No será? O sea, ¿cómo la están concibiendo? ¿Cómo la ven ustedes? Es un poco complicado, ¿no? Porque ¿conocen el proyecto? ¿Lo han visto? Hemos visto, ha venido un equipo de arquitectos como que a mostrar un poco de lo que han hecho. No han mostrado todavía cómo va a ser, se sabe que es en etapas, pero es pues algo a quién sabe cuántos años plazo. Es que hay un detalle, ¿no? La médula base de lo que sería Zócalo es hacer las cosas al revés como les están haciendo hasta ahora, ¿no? Primero preguntar a la gente qué quiere y luego hacer el proyecto, no hacer el proyecto y luego, bueno, claro, ese chico, por ¿no? hacerlo, ¿no? Claro, entonces esa parte creo que está complicada, igual la maqueta como que es súper plana y no, es una quebrada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ajustarán? ¿Qué se ajustará? Entonces, deja muy abierto a cambios y esos cambios es donde empiezan a aparecer los problemas, la inconformidad y donde las obras se quedan a medias, ¿no? Entonces, un poco hay que ver eso, hay que ser más críticos, hay que buscar más respuestas.
A ver, el tiempo nos lo dirá, ¿no? Porque según entiendo, todo eso ya está como que cerrado, ¿no? Con un equipo del Banco Internacional de Desarrollo, a ver cómo van saliendo las pautas. Vamos a ver, o sea, hasta donde se conoce muy poco del proyecto, pero hasta donde se sabe ya está aprobado, entonces... Y eso nos asustaba tal vez más, ¿no? Que pudimos estar en la exposición donde mostraron justamente una imagen del proyecto e incluso el expositor decía, bueno, pero guardamos con recelo el proyecto, decían. Y nosotros pensábamos, ¿por qué? Si es para la población, ¿por qué hay esta desconfianza, ¿no? Con la población para mostrarles algo que ellos van a habitar después? Pero bueno, tampoco nos dieron una explicación. O sea, el asunto ya está, o sea, yo no sé cómo fue el proceso. Supongo que hubo una convocatoria y había un proyecto, o sea, y fin, ahí se acabó. Había un proyecto que era, si no me equivoco, desde la Universidad Católica, ¿no? De La Paz. O sea, también creo que eso estaba un poco descontextualizado. ¿Cómo habrá sido el análisis? Es algo que no se ha difundido mucho, ¿no? Y debería ser información pública, libre, para que cualquier persona pueda entrar a la página y decir, esto es así, han hecho tales personas, pero como que sí se ha mostrado la maqueta, sí se lo presenta como una obra emblema, pero bueno. Bueno, entonces el proceso sería al revés, es decir, la planificación urbana, todo lo que se está haciendo al respecto, es decir, sufre un proceso más bien que es inverso, es decir, lo hacen y después de alguna manera se imponen las obras, ¿es así? Claro, ciertamente así se ha procedido en varias y distintas obras, no solo aquí, sino hay muchos ejemplos en otros países históricamente, donde primero ha llegado alguien con una idea, ha impuesto la idea y los demás, bueno, tienen que acomodarse a la idea que se ha impuesto, ¿no? Ahora lo que en el contexto actual se trata de hacer es justamente lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? A retomar la voz de las personas que viven ahí, porque con sus vivencias y lo que ellos conocen, los proyectos se hacen mucho más específicos, mucho más útiles. Porque claro, el problema es de que cuando alguien viene con una idea propia y la implanta, es que a veces esa idea no se acomoda a lo que pasa en el barrio, o a las necesidades del barrio, o a las necesidades inclusive de la ciudad, si hablamos de una macroescala. Entonces, actualmente un poco podemos decir que mantenemos esa idea de que hay que venir y darles cosas y después ellos ya van a usar según su cuerpo. Claro, es más o menos lo que yo realmente no sé muy bien de qué se trata el corredor urbano y debería, ¿no ve? Pero la verdad es que como ustedes dicen, no sea, o sea, eso debería estar en todas partes, ¿no? Si ya que va a ser una obra de tal envergadura, yo no sé realmente si lo será, porque yo aquí lo que veo es que habría que reimaginarnos otros espacios de la ciudad que ya están ahí, ¿no ve? Y que podrían en todo caso, como ustedes lo ven y como ustedes lo están haciendo con el Zócalo, revitalizarlos, reincentarlos a la vida y que sean espacios públicos disfrutables, etcétera, ¿no? A veces pienso en esas ideas de que hay que hacer nuevas grandes obras cuando, digamos, hay espacios en la ciudad que ya están y que deberían ser reinventados, reimaginados hasta de manera lúdica, pues, ¿no? O sea, de manera festiva, ¿no? Y la única manera de hacerlo es haciendo comunidad, colaboración, y por eso me encanta que ustedes estén aquí. ¿Qué opinan de eso? O sea, por ejemplo, es decir, yo veo el Cerro Churuqueya, yo veo el cerro, eso que es un paseo natural, ¿no? Y tanto tiempo podría ser pues motivo de varias, yo creo, intervenciones creativas, etcétera, y que la ciudad se apropie, por ejemplo, de ese paseo. Y no lo veo. Así como ustedes han visto el Zócalo o el Colegio de Arquitectos, hay varios espacios dentro, digamos, del organismo de la ciudad que están como atrofiados y que más bien podría, digamos, ser en todo caso revisitados, ¿no? Y reinventados. ¿Qué piensas? Porque ciertamente hay espacios que son muy claves para la ciudad, pero no nos damos cuenta, porque no los estamos reimaginando o repensando. Por ejemplo, el Zócalo, claro, no, yo, por ejemplo, yo ni me lo imagino. Yo dije, esto está. No. Claro. Yo que no soy alguien que vive ahí, ¿no es cierto? Claro, no me hubiera imaginado que iba a haber, digamos, una propuesta al respecto. Me parece bueno. Claro, es que está ahí, pero mira, y llegan ahí los visitantes, desde el aeropuerto se llega ahí, o sea, es como nuestra cara de presentación. Claro, además, yo eso no me había dado cuenta. Claro. Llega, es como ese punto inicial del recorrido en que te puedes ir o a la Avenida de las Américas, que queda cerca, o al centro de la ciudad, que igual queda cerca, es como la bisagra
se ha vuelto nuestra bisagra, porque como llega ahí la gente, llegan los turistas ahí. Sí, llegamos todos y desde ese punto nos vamos directamente hacia los lados que queremos ver. O sea, eso nos ha permitido, el Zócalo es un espacio muy clave, pero no lo estamos aprovechando. Entonces habría que, por eso queremos explotarlo más, y por eso justamente el concurso y todo lo que estamos realizando es para poder darle una nueva cara a eso y al mismo tiempo darle una nueva cara a lo que sería cómo se entiende la ciudad. Pero ¿qué piensan de esto? Por ejemplo, de cara al bicentenario, digamos, ya por ponerle, porque para mí eso... Pero bueno, ¿cómo se podría, o sea, qué se podría proponer, ¿no es cierto? Que no sea, aparte de lo que dice el gran corredor urbano, que no sé, pero yo veo aquí varios elefantes blancos, o sea, como por ejemplo la sombrerería. Ese es un espacio muerto, básicamente, ¿no? O sea, hacer otros espacios, digo, cuando hay espacios que no están funcionalizados, ya sea, digamos, espacios como el Zócalo o espacios patrimoniales. Yo creo que también podríamos repensar pues el patrimonio, claro. O sea, nuestro patrimonio, refuncionalizarlo de otras formas, ¿no es cierto? Más creativas, qué sé yo, más democráticas, ¿no? De mayor yo creo uso. Que sí, nomás ya tendríamos un buen bicentenario si podríamos intervenir estas dos cosas de las que estoy hablando. ¿Qué opina? Es que es complicado, ¿no? Porque, a ver, como dices, ¿no? El patrimonio, está bien, estamos gastando unas grandes cantidades de dinero para mantenerlo, está bueno. Pero, claro, ¿cuánta gente accede ahí, no? O sea, ¿cuánta gente puede ir, visitar? Un amigo fotógrafo llegó la otra vez, ¿no? Y me decía, Sucre es una ciudad muy coqueta, ¿no? El centro. Pero no ha podido entrar a casi ningún lugar, ¿no? A ver los interiores, solo podía sacar fotos a las fachadas, ¿no? Entonces eso ya te da un panorama de realmente estamos usando el patrimonio, no realmente usamos el espacio público, no. Y algo genial que ha salido de todo este trabajo que se ha venido haciendo es que la misma gente nos ha hecho notar, ¿no? A nosotros, a las demás instituciones, a toda la gente que interviene, que no es necesario un gran presupuesto para arreglar Zócalo. Con unos cuantos detalles ellos nos han dicho, esto se va a usar, pero repleto. Un detalle como poner 3 postes de luz haría que la gente use hasta más tarde el espacio. Entonces imagínense, hay más vida, hay más gente, hay más movimiento, claro, hay más posibilidades, más seguridad, todo. Muchas más cosas. Entonces no necesitamos de grandes presupuestos como a veces nos acostumbramos, ¿no? Decimos, esta obra está cara, entonces va a estar buena. No es necesario. Es necesario un poquito unir a la gente porque hay mucha desconfianza con el tema institucional, ¿no? A nivel gobierno, pero si logramos que la gente también se dé cuenta que desde su posición de ciudadano, organizándose, puedan generar cambios, no, pues eso va a ser perfecto, porque ahí no va a haber excusa para que no podamos crecer ni desarrollarnos. Imagínate que desde que hemos empezado a intervenir con ellos, claro, las reuniones de vecinos son pues pelea, ¿no? Es matanza. Claro, pero si nos organizamos, un asunto sencillo, claro, no es de que todos nos abrazamos, no, oh, qué bien, no, es complicado organizarse, pero una vez que se logra este paso, ¿no? De ya hablemos, no, pues las posibilidades son infinitas, porque la gente ha dicho, ya, si nosotros empezamos, ¿por qué no? ¿Quién nos puede frenar, no? Y eso está ideal, porque el Zócalo está avanzando poco a poco, pero con pequeños cambios, no, va a ser rotundo el proceso de cómo podemos hacer espacios públicos, pero desde la ciudadanía. Y eso está importante, que la gente igual se dé cuenta que tiene el suficiente poder si se organiza. Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué opinan de esta idea, por ejemplo, en base a lo que ustedes están haciendo? Sería muy bueno, ¿no? Esto de ubicar, digamos, espacios ya en la ciudad, ¿no es cierto?, que estén y tratar de refuncionalizarlos. Me parece, como tú dices, ¿no? En diálogo de ida y vuelta, un diálogo horizontal, pues, con la gente, ¿no? Yo no veo ahí, digamos, una política de ese tipo, pero sería muy interesante. Tanto, digamos, en la ciudad que no es patrimonial, aunque todo es un patrimonio, ¿no ve? Tanto como en la ciudad blanca. O sea, ¿qué hacemos con? O sea, a mí me parece, por ejemplo, que algo que muy interesante, digamos, un paso que se dio en torno a refuncionalizar los espacios patrimoniales fue este proyecto de las iglesias, ¿no es cierto? Es decir, volver los cafés a algunos espacios de la iglesia. A mí me pareció de alguna manera un acierto, ¿no? Pero se podría hacer mucho más, ¿o no? ¿Qué opina? Sí, sin duda. Justamente alguna vez también hablamos, incluso en la Casa de la Libertad, de esto, de que el Sucre, muy Sucre, hablábamos, ¿no? Decíamos que justamente Sucre es como un museo, pero un museo a veces muerto. Simplemente es la postal de la catedral,
pero no pasa algo más. Y bueno, creemos que estamos en una época donde justamente tenemos que empezar a repensar estos espacios, cómo se van a usar. Y aplaudíamos también esto de la refuncionalización de las iglesias en cafés, incluso ahora el Castillete del Guereo también, que se ha vuelto un café. Eso fue así algo muy sencillo, ¿no? Alguien que le diga, bueno, ven y pon, fin, puso luces, mesas y se acabó. Exacto. Y ahora la gente disfruta de ese espacio que estaba botado, básicamente. Claro, y justamente veíamos, ¿no? Que realmente estamos como en un estancamiento en Sucre, que la gente se va, no encuentra una economía porque realmente no ve uso incluso a las casas patrimoniales. Hay mucha gente que tiene casas en el centro que empieza a prácticamente rematarlas porque no puede refuncionalizarlas, no puede crear tiendas, no puede crecer en altura. Entonces tal vez habría que repensar en cómo usarlas, ¿no? En Airbnbs, en conciertos, otras actividades lúdicas que también incluso pueden incentivar el turismo, ¿no? Que a veces ya no es un turismo solamente de un museo quieto, necesitan más dinamismo, más actividad. Entonces es necesario, ¿no? En la ciudad de Sucre que empecemos a repensar también eso. Pero ahí entra un problema que puede ser las instituciones, conceptos antiguos, pero... Sí, porque en Sucre lo que hay es varios comités custodios, todos custodian algo, ¿no es cierto? Es decir, y custodian y están ahí como gárgolas muchas veces está bien, yo no quiero pelearme con los comités custodios, pero muchas veces son como gárgolas que no permiten hacer nada, ¿no? Es decir, no hay que tocar nada, no hay que... Entonces esa es una visión pues estática de la ciudad, ¿no? Cuando la ciudad es un organismo que crece, que se mueve, que necesita ser alimentado, y alimentado de imaginación fundamentalmente, ¿no es cierto? Que eso es lo que no pasa lamentablemente con nuestras autoridades y muchos comités custodios, ¿no? Es decir, no sé cuántos hay, pero ese es un problema que yo siempre he visto, es decir, este man, ya sale el comité custodio que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, en fin, es decir, entonces entran en colisión, es decir, porque no entran en diálogo, no hay lógicas que no entran en diálogo, hay comités custodios que no quieren saber nada de nada, sino es el deber ser de esto, así, y se acabó, ¿no es cierto? Entonces no te están abriendo ni siquiera la posibilidad de debatir, o sea, está bien, veamos cómo va la cosa, de repente el otro, ¿no es cierto?, propone algo más, no hay que tocar esa mierda, o sea, no es, y eso a mí me parece que es algo que hay que cambiar de principio, o bueno, hay que pelearlo también, ¿no? Es la otra. Es que se ve un poco al patrimonio a veces como como si fuera de cristal, ¿no? Como una cajita que no debe tocarse, no debe mirarse. Hay cosas que no están a discusión, no están a charla, porque el patrimonio es inequívoco, digamos, pero la realidad es que el patrimonio en realidad es, como lo dice inclusive la Carta de las Naciones Unidas, que es la que designa qué es patrimonio, ¿no? El patrimonio no se debe en realidad a la edad, sino se debe a su relación y cariño que tienen las personas y la sociedad que lo habitan con ese aspecto. Un patrimonio puede ser nuestras iglesias, que son desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, o si hay un edificio nuevo del siglo XX o del siglo XXI, que se hace querido, amado por la gente de su barrio, de su sociedad, eso también se vuelve patrimonio. Claro. Entonces, el patrimonio debe ser apropiado por la gente, y eso incluye que el patrimonio pueda ser, en cierto modo, dado a los ciudadanos, no tanto así custodiado como si fuera una especie de reliquia. Claro, si la toca se deshace. Eso ya es, ¿no es cierto?, inclusive una palabra un poco violenta, lo digo, ¿no? Custodio, ya me suena, wow, a pompa y a iglesia, de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, es la idea, ¿no? Que estos espacios que a veces se sobreprotegen, o como el caso del Zócalo, se abandonan, que son las dos caras de la moneda que pasan en nuestra ciudad. Claro, hay cosas que están, abandonadas, y otras que hipercustodiadas, digamos. Exacto. Sí. Entonces hay que dárselas a la gente. Y lo malo de eso es que, digamos, ahora hay un fenómeno interesante, ¿no? Cuando fuimos a esa charla, ¿no? Que justo fue en la Casa de la Libertad y justo estaba vacía. O sea, eso también te da, a la gente en general no le interesa. Era como un ciclo de conferencias en torno al patrimonio. Y lo interesante era que nos han invitado así como que éramos, y no somos en general somos expertos en patrimonio. Uno, eso, y dos, no somos muy fanáticos del patrimonio per se, como se está manejando, ¿no? Y lo malo es que un tema que puede ser tan importante o tan potencial para Sucre, o sea, no interesa.
en general, uno. Y dos, ¿no? O sea, tenemos esta imagen todavía, tal vez Sucre es el centro, no. O sea, Sucre es enorme, el centro es un pequeño pedazo, que ya ha dejado de ser para mucha gente de los alrededores, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy con la suerte de estar con un trabajo, por ende, o sea, la gente por ahí, o sea, no percibe Sucre como la catedral, la plaza, o sea, es otra zona, ¿no? Pero no es Sucre, ellos no viven ese Sucre, para ellos no es Sucre, sino mismo Ciudad Blanca. Entonces también hay que empezar a ver hacia alrededor qué está pasando, cuánto se está invirtiendo en el centro, cuánto no, ¿no? O sea, también hay una equidad, a la gente, incluso la gente de acá, o sea, Sucre es bonito, sí, pero claro, lo disfrutas, te sientes eso, por parte ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos el imaginario, bueno, tenemos varios imaginarios que a mi criterio están anclados en el vacío, ¿no? Eso de la ciudad culta, eso de la ciudad blanca, etcétera. Porque en definitiva yo digo, bueno, sí, efectivamente somos una ciudad blanca, porque somos una ciudad colonial, ¿no es cierto?, republicana, y como nosotros hay 1000 ciudades en América Latina, ¿no? Igualitas, parecidas, etcétera, ¿no? Pero también somos una ciudad de colores, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver justamente con las migraciones, etcétera. Y ese es otro patrimonio, ¿no? O sea, de alguna manera, la tradición, pues, expulsa, digamos, expulsa ese tipo, digamos, de conceptos alrededor, integradores, ¿no? Que podría ser, pero si yo les digo, no, Sucre no es una ciudad blanca, es una ciudad de colores, o es una ciudad blanca, pero también es una ciudad de colores. O sea, no van a querer un poco ser una ciudad de colores porque son la ciudad blanca, pero si abres ese dispositivo es como ustedes lo están pensando, es decir, existe ese patrimonio que es este asunto blanco, colonial, etcétera, pero también existe este otro patrimonio, ¿no es cierto?, que de pronto no le estamos tirando bola, que definitivamente no le estamos tirando bola, porque es, digamos, el lado despreciado, digamos, también del avance, digamos, de la ciudad, y que no es, digamos, planificado, o muy planificado, es un avance caótico, ¿no? Ni atendido, es como un distrito blanco, ¿no? Y ni siquiera la ciudad blanca, es un distrito blanco, y somos 8 distritos, claro. Entonces si vamos a hablar de patrimonio, está fregada la cosa, ¿no? Y por cómo se está manejando, por cómo se vienen las políticas, o sea, se está destruyendo solito, es como se está carcomiendo desde adentro. No, antes eran unos patios enormes, o sea, ahí está retaseado. Lo único que estamos cuidando parecería son las fachadas, como ese libro, ¿no? Máscara de estuco, ¿no? Al final estamos cuidando la máscara de estuco y de adentro está ya todo podrido. ¿No sería interesante, ¿no?, proponer esto, ¿no? Es decir, mirar en este proceso, estos dos patrimonios, ¿no es cierto? O sea, de lo que ya está establecido y de lo que podría establecerse. Yo creo que eso es una tarea bastante dura, pero necesaria, porque si no, yo no veo que Sucre de alguna manera se esté reinventando ni reimaginando. Entonces, de alguna manera estamos desperdiciando, ¿no es cierto?, tiempo precioso que podría ser discutido para reimaginar esta ciudad y ver qué sale de ella, porque de alguna manera la palabra patrimonio también es una palabra económica, ¿no? Es decir, tienes tu patrimonio, que es un patrimonio muchas veces familiar, nacional, etcétera, y ese patrimonio te sirve, pues, para seguir avanzando también, ¿no? Es como una acumulación que tienes que utilizarla también para seguir avanzando, no es algo que está, pues, ahí estático. ¿Qué piensas? Claro, tal vez ahí lo ideal sería entonces que el patrimonio genere una conexión directa con la gente que no vive en el patrimonio. Como decía Mauricio, gente que vive en los distritos más alejados justamente ya no siente una empatía con el patrimonio porque no siente nada a cambio. Entonces tal vez ahí sí se refuncionaría. Ni siquiera hay una política de aproximación, ¿no es cierto? Claro, no. Que podría trabajarse con los barrios, distritos, para que se aproximen y conozcan lo que tenemos. Y si se generaría una refuncionalización que genere realmente un motor económico que no solo se quede en el centro, por ejemplo, que por ende empiecen a pavimentar las calles con el dinero que se está generando en la refuncionalización del patrimonio, porque se hacen actividades más contemporáneas, digamos. Entonces yo creo que la misma población de Ende empezaría a ver que realmente funciona el patrimonio. Entonces sentiría una empatía y vería que es útil. Pero como no existe esa conexión con los distritos alejados, pues las personas no van a sentir un apego a esto. Entonces se va a ir perdiendo. Claro. Hey,
es que el patrimonio, si no lo habitas, no lo usas, se debilita a sí mismo. Y también siempre hay que tratar de dar estrategias distintas, ¿no? Como decías, hay que reimaginar, porque si la arquitectura y el urbanismo que incluyen el patrimonio no se ven desde afuera y no se tratan de pensar o imaginar de forma distinta, se estancan, y si se estancan no se mueven, y si no se mueven no se habitan, y si no se habitan se destruyen. Ya. Bueno, queridos amigos, entonces hay mucho por hacer. Y nos está faltando tiempo porque me atrasé. Pero yo les propongo seguir discutiendo pues este asunto, revisitar la ciudad, ¿no? Es importante revisitar nuestra propia ciudad. Es decir, y tratar de verla de manera diferente, de verla de manera creativa y de también aproximarnos pues a la gente que la habita, ¿no? Es decir, que eso es fundamental, porque hay una desconexión entre las políticas públicas, proyectos, etcétera, muchas veces con estos procesos de dinamización del espacio público. Eso es lo que yo veo, es lo que yo siento, y me parecería que es necesario más bien eso fundamental, ya digamos de cara al bicentenario, que me parece, pero digamos, ¿no? Usémoslo de excusa para tener una discusión seria al respecto y generar otro tipo de visiones y proyectos. Eso sería lo adecuado, en vez de estar pensando, yo creo, en otras obras miríficas enormes que de pronto, como otras tantas igual, quedan abandonadas. ¿Hasta cuándo sabemos quién gana el proyecto del Zócalo? ¿Y cuándo? 1 de mayo. El 1 de mayo. Anunciamos ganador y comienza la socialización del proyecto. Sí, exactamente. En mayo, bueno, el concurso durará hasta mayo. En mayo anunciaremos el ganador, entregaremos los premios y socializaremos el proyecto a toda la ciudad y especialmente a los vecinos. Pero en este proceso de elección del ganador también estarán participando los vecinos del barrio, que es otra parte importante, ¿no? No solo ha sido conseguir los datos, sino ellos también tienen que están como jurados. Están como jurados. Qué buena cosa. Bueno, pues queridos amigos, gracias por venir, gracias por su paciencia, va a disculpar el atraso, y vamos a seguir conversando, ¿no? Yo creo que es la única forma de salir de alguna manera de este letargo. A mí me parece un letargo de siglos, pero es una ciudad en la cual todo está por hacer. El problema es cómo la vemos, es decir, ¿no? Cuáles son los lentes para ver la ciudad, y hay que decirle a la población que no es solo un lente, sino son cientos, miles de lentes, y eso alimenta pues el imaginario de una ciudad en movimiento, ¿no? Y no una ciudad estancada. Muchas gracias, Alex, por la invitación, y sí, claro, vamos a seguir charlando sobre todo lo que está por hacer. Realmente es bastante, pero bueno, si me permites hacer una invitación. Por supuesto. Bueno, invitar a todos los colegas arquitectos y las personas que conocen, están interesadas en participar de este concurso, que se inscriban. Va a estar muy interesante este proceso participativo, que va a continuar con un proyecto, y va a estar muy interesante lo que sigue, que es que la gente, junto con la gente, podamos hacerlo realidad, plasmarlo en la realidad. Pueden aprovechar esta oportunidad que nos brinda el Colegio de Arquitectos Nacional y el Colegio de Arquitectos de Chuquisaca para tratar de aportar, ¿no?, a la ciudad, y siempre poder ser más que restrictivos, propositivos en esto. ¿Dónde encuentran la gente interesada la convocatoria? ¿Ustedes tienen una página? Sí. En la página de Facebook nos pueden seguir, Imaginarios Arquitectónicos, en la página del Colegio de Arquitectos de Chuquisaca, y el propio concurso ya tiene su página, que es Zócalo, concurso internacional. Ahí están las bases, están todos los parámetros que hay que tomar, y una cosa importante, va a ganar el proyecto más realista, ¿no? No estamos buscando algo así como súper alocado, sino el proyecto más factible de hacerlo, pero así sobre la marcha, es el que va a ganar. Y el premio está bueno, son $2.500 para el primer lugar. Esto está
Está bueno, ¿no? Ya pues, entonces les invitamos a todos a participar del concurso internacional de arquitectura, Proyecto Zócalo, ¿no? Que bueno, es una iniciativa entre el Colegio de Arquitectos, el colectivo Imaginarios Arquitectónicos, y también les invito a pasar y visitar la página de esos compañeros, pues, jóvenes arquitectos. Es una página muy interesante, y también a sumarse a este debate que creo que es fundamental y que hay que sostenerlo, que es revisitar nuestra ciudad, reimaginarla, para tener, pues, un horizonte de vida mejor, ¿no? Para las próximas generaciones y para la misma ciudad, que es un organismo vivo. Gracias por venir, queridos. Gracias a ti por el espacio. Espero que hayan disfrutado de la mala educación, y sobre todo usted. Iba a disculpar el atraso, pero bueno, lo logramos. Esperamos vernos el próximo sábado en otro capítulo, si Dios lo permite, aquí en La Mala Educación. Mañana, reprisa a las 8. El Cuervo de Poe se despide de ustedes rencorosamente. Y también el Cuervo de Poe les invita al concierto, aunque ya se han acabado las... Bueno, los que han conseguido las taquillas para el concierto de Simeón Roncal, en homenaje a Simeón Roncal, que es de mi amigo Ernesto Flores Merubia, un muchacho súper talentoso de Cochabamba, disfrútenlo, por favor. Entonces nos vemos esta noche en el Mariscal.